Buenos días, iglesia. Qué bueno que hoy es domingo, ¿verdad? Qué regalo, qué privilegio, qué gozo. Si estás sentado adelante, si quieres voltea la cabeza y mira hacia atrás. Hoy como que muchos están contentos que es domingo también. Tenemos una buena cantidad de personas visitándonos hoy. Qué regalo de Dios, qué privilegio. Así que voy a cambiar mi introducción antes de empezar el sermón. Y voy a pedirte que tú, ¿tienes un semanario? ¿Tienes uno? Sí. Si tú estás visitando Piedra Angular por un buen tiempito, hoy es nuestro octavo domingo, me corrigen, sí, ¿verdad? Hoy es el octavo domingo. Voltea y puedes ver ese simbolito de escanea para servir. Escanea para servir. Porque estamos, gracias a Dios, creciendo rápidamente. Y eso implica que necesitamos más servidores, especialmente en diferentes áreas, pero especialmente en el área de nursery y escuela dominical, para poder acomodar las nuevas personas que se están acercando. Así que no implica que porque escaneaste para servir el domingo que viene estás sirviendo, pero sí nos permites entrar en el proceso para poder, con el favor de Dios, abrir prontamente un servicio de escuela dominical que nos permita acomodar también a aquellos que todavía no son parte de Piedra Angular. Además de que en el servicio también tú creces en tu comunión con el Señor y comunión con otros hermanos. Es una manera también de crecer en el Señor. Amén, ¿le parece bien? Muy bien, qué buena mañana el Señor nos ha dado hasta ahora, gracias a Dios. Y qué bueno es estar juntos otra vez. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos empezando una nueva serie. Es nuestro primer libro de la Biblia que vamos a estar viendo juntos. Vamos a pasar un buen tiempo conociendo más de cerca a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esta serie, si vieron el título, lo conocieron antes, se llama Y al instante, Cristo en misión a través de Marcos. Y serie es una buena forma de llamarles porque los evangelios funcionan mejor como series que como películas. ¿Ok? Genuinamente se van a dar cuenta ahora, si no has formado parte de una iglesia como esta en el pasado, te vas a dar cuenta que es como que al final el sermón tiene un principio y un final, pero tú como que necesitas el próximo capítulo para seguirle el piso. Y vas a decir, pero ¿qué más pasa? Espérate, que hay un hilo conductor y es episodio tras episodio que puedes entender de qué se trata todo el asunto. De hecho, si ya estás conectado con nosotros a través de Church Center, esta tarde, con el favor de Dios, te vamos a pasar un videíto que te da como una panorámica de la serie completa. Del libro completo, el libro de Marcos, para poder profundizar, verlo completo a 100,000 pies de altura y ver más sobre su autor y demás. Pero antes de leer el texto que tenemos hoy, tú me permites 3 minutos para hacer algo técnico. Me permites 3 minutos antes de predicarte la Biblia y darte como una... ¿Qué tú dices, Walter? ¿Puedo? ¿Sí puedo? Ok. 3. Me pueden poner timer, no mentira, pero 3. Ok. Lo primero que tú tienes que saber y tener esto aquí en la parte de atrás, Gabo, me sigue, aquí en la parte de atrás de la mente, es que cuando hablamos del Evangelio de Marcos, la iglesia antigua, casi sin excepción, hablaba del Evangelio de Marcos como, la iglesia antigua nos referimos a los discípulos de Jesús, ¿ok? Cuando se habla de iglesia antigua o de los padres de la iglesia, estamos hablando de los discípulos de Jesús, no los apóstoles, pero los que fueron enseñados por los apóstoles. Bien, ok. Ellos hablaban del Evangelio de Marcos como, oigan, las memorias de Pedro. Eso es importante saberlo. Por ejemplo, yo tengo una cita, no sé si podemos ponerla en pantalla, de Eusebio, que está citando en el siglo II, y oye lo que dice. Cuando Pedro había predicado la palabra públicamente en Roma, y por el Espíritu había proclamado el Evangelio, ¿quién había predicado? Pedro. Y cuando había proclamado el Evangelio, aquellos que estaban presentes, siendo muchos, exhortaron a Marcos como quien había seguido a Pedro por el mayor tiempo y quien recordaba lo que se había dicho, que hiciera un registro de lo que fue dicho, y eso hizo. Y distribuyó el Evangelio entre aquellos que lo solicitaron. ¿Lo cacharon? ¿Lo notaron? Citas como esa abundan. Por parte y parte, de diferentes formas, tú tienes a los padres de la iglesia diciendo que Marcos era el intérprete de Pedro. ¿Me siguen? Varias citas le llaman así. Dicen que él era su escriba,
su discípulo. Si has leído la primera carta de Pedro, al final de su carta, él le llama a Marcos como $1,000,000 a quien me diga. Imaginario los pesos. Le llama su hijo. Marcos era el hijo, le dice. Su intérprete, su hijo. Y si tú sabes algo de Pedro, ¿qué tú sabes? Que él era el líder de los discípulos. ¿Y qué más? Que él era el más pila, impulsivo, el más veloz, el que iba directo al asunto, sin muchos rodeos. Une eso con el hecho de que Marcos fue, con toda probabilidad, el primero de los dos evangelios en escribirse, y te das cuenta por qué Marcos es el evangelio más corto, con menos detalles, que va más directo al punto. Porque los otros, principalmente Mateo y Lucas, toman de Marcos y le dan su énfasis y le añaden. Mientras Marcos, las memorias de Pedro, van punto por punto por punto, acelerando hacia cada historia, momento tras momento. De hecho, casi cada episodio, recuerden, es una serie, casi cada episodio de Marcos empieza con las siguientes palabras: y, o entonces, inmediatamente, enseguida o al instante. ¿Ya entienden por qué la serie se llama Y al instante? Es las mismas palabras en griego. En el original, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, son las mismas palabras, pero en español, para no aburrirte, le cambian y le ponen al instante, enseguida, entonces, inmediatamente, como para que no parezca aburrido. Pero lo que está diciendo es que inmediatamente, en consecuencia, de una vez. Tú has tenido un día como que es como que de una cosa en otra, que tú ni sabes cuándo fue que pasó, a qué hora fue tal cosa, porque era de un momento a otro, 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 de un momento a otro. ¿Te ha pasado? Para algunos de nosotros en el equipo plantador, esos son como los domingos a veces, que uno llega aquí, hoy llegaron a las 7 y tú. Ese es el evangelio de Marcos. Y al instante, inmediatamente, entonces, Jesús. Y ya terminando, creo que me pasé los 3 minutos, perdóname. Ya terminando, Marcos era hijo de una señora llamada María, quien era prominente, clave en la iglesia. De hecho, cuando Pedro sale de la cárcel en Hechos 12, él va directo a casa de María. Y por si no sabían, fue en la casa de Marcos, bueno, en la casa de María, donde se celebra la última cena. Recuérdense que conmemoramos comunión la semana pasada. Fue en una casa como la casa de Marcos, o la casa de María, si ya Marcos había ido de ahí, donde se conmemoró la Santa Cena. Además, Marcos fue quien acompañó a Pablo y Bernabé, que era primo de Marcos, dicho sea de paso, en el primer viaje misionero de Pablo, y quien los desertó. Él por razones complejas abandona a Pablo, y Pablo dice: no, pues yo no vuelvo con Marcos. Y Bernabé dice: ven acá, pero perdónalo. Y Pablo dice: yo no lo voy a perdonar. Y se arma una discusión muy fuerte entre Pablo y Bernabé. Bernabé fue quien descubrió a Pablo. Se arma una discusión muy fuerte y se separan. Pero al final de los días de Pablo, en sus últimas cartas, Pablo reconoce y recomienda a Marcos. O sea que gracias a Dios el asunto se resuelve. Y la tradición, no lo dice la Biblia, pero la tradición enseña que Marcos evangelizó en Egipto, plantó iglesias, se convirtió en el primer gran maestro de Alejandría y fue el fundador del cristianismo en África. Bien, ¿tiene una panorámica de quién fue el autor de Marcos? Vamos a la Biblia entonces. Vamos a ver el primer episodio de la serie de Marcos. Este es el prólogo, el primer capítulo, el piloto. Si no tienes una Biblia, tú sabes qué hacer. Levanta mano, los anfitriones están listos para servirte. Y más hoy que vamos a estar viendo 8 versículos. Marcos capítulo 1, versículos 1 hasta el 8. Estamos leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. La página 1018, si tienes una NBLA. Marcos capítulo 1. Esta es la palabra de Dios.
Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Señor, que mi predicación sea la de Juan el Bautista, predicar de uno más poderoso que yo. Que lo que escuchemos sea eso mismo, de uno más poderoso que nosotros. Y que haya arrepentimiento en nuestro corazón que nos lleve al Evangelio. Marcos, directo a la acción. Mateo empieza con una genealogía, ¿verdad? Lucas empieza con un prólogo, como buen médico al fin. Oh, excelentísimo Teófilo. Otros han tratado, yo voy, tú sabes, una poesía muy bonita. Juan literalmente empieza con un poema. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Marco, principio del Evangelio. Recuérdense las memorias de Pedro. Él empieza sin perder tiempo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Es decir, manos a la obra. Vamos de una vez. Y esta palabra, una de las palabras más importantes de nuestras vidas. Yo no sé si hay una palabra más importante en nuestras vidas. Para mí, ni siquiera la palabra Patricia es más importante que esta palabra. Evangelio. Evangelio. Es la palabra a la que le debemos nuestras vidas. Vivimos por el Evangelio. Es nuestra vida. ¿Y qué significa eso? Bueno, quizás debo decirle de primero que Evangelio no es una palabra que se inventó la Biblia, no se la inventaron los cristianos. Hay muchas palabras que los cristianos se inventan. Hablamos de una de esas aquí hace un par de semanas, cuando dijimos que la Biblia es inspirada por Dios. Pero evangelio es una palabra que hay muchos récords de ella en el imperio grecorromano, que los romanos utilizaban. Evangelio se utilizaba frecuentemente, hay varios testimonios. Yo tenía hasta pensado explicarle un par de esos, pero por tiempo decidí dejarlo fuera. Se usaba cuando tú querías comunicar buenas noticias. Tú querías decir que cosas buenas habían pasado. Eso es lo que significa, buenas noticias. Lo evangélico decimos buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas. Muchos documentos muestran el uso de la palabra evangelion. Sin embargo, en el mundo greco-romano, la palabra evangelio, siempre era plural. Siempre era plural. Buenas noticias. Porque se referían a un conjunto de buenas noticias dentro de otras buenas noticias. Era una cosa más buena que había ocurrido, pero en el Nuevo Testamento es donde evangelio aparece en singular. El evangelio, porque es la buena nueva de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay ninguna otra buena noticia que se ponga a la par. No hay nada que se le compare. Tú puedes escuchar otras buenas noticias, ninguna se le pone al lado. ¿Tú me sigues? O sea, hay otras cosas buenas pasando y hay otras bendiciones que tú puedes recibir. Ninguna se compara con la buena nueva de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la que da color, sabor y sentido a todas nuestras vidas. Y sin esa, todas nuestras vidas quedan sin color, sin sabor y sin sentido. Y esa buena nueva no es para los judíos en Jerusalén, o para los samaritanos en Samaria, o para los griegos, o para los romanos, o para el mundo antiguo. Es para todo el que tenga oídos para oír que Jesucristo el Mesías es el Hijo de Dios y ha venido al mundo. Es para todo el mundo, todo el que oiga.
No para un grupito específico, es para todo el que quiera oír. Entonces Marcos empieza su evangelio diciendo, principio de la buena noticia de Jesucristo. Y él presenta aquí mismo, y lo vamos a ver aquí también, este principio en tres partes. Él muestra el evangelio profetizado, muestra el evangelio preparado y muestra el evangelio personificado. Este principio del evangelio, el primer episodio, el piloto, lo muestra profetizado, preparado y personificado. Y lo hace a través del precursor de Jesús, su primo, Juan el Bautista. Dicho sea de paso, el señor Juan Bautista está por aquí celebrando sus 75 años. Qué bueno verle y conocerle, Juan Bautista. El padre de Juan Bautista Fuerte es uno de nuestros amados miembros aquí. Feliz cumpleaños, mi querido. 7-7 son. 7-7, bendito sea Dios. Entonces, vamos a pasar tiempo hablando de Juan el Bautista, no de don Juan Bautista. Y esa es nuestra idea central en esta mañana. Siempre la tenemos en el semanario, le pedí si podíamos ponerlo en la pantalla también, que es que el punto de las profecías y la preparación de Juan el Bautista era la buena noticia de que Jesús había llegado. En torno a eso es que estamos viendo, esa es, en mi lectura, esa es la idea central de toda esta porción. El punto de las profecías y la preparación de Juan el Bautista era la buena noticia de que Jesús había llegado. El evangelio entonces profetizado, preparado y personificado. ¿Dónde lo veo profetizado? Está claro. Empieza en el versículo 2 y 3, ¿no es cierto? Leanlo ahí en sus escrituras. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, como está escrito en el profeta Isaías, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y sí, vamos a hablar de Juan el Bautista, quien pareciera ser el personaje principal, importantísimo personaje, uno de los más únicos en la historia de toda la Biblia. Dice Lucas, Jesús hablando, que fue el hombre más grande de los nacidos de mujer hasta su momento. Pero, antes de hablar de él, permítame preguntarte, Eric, ¿qué tú desayunaste el jueves? ¿Tú sabes qué tú comiste de cena el martes pasado? ¿O qué tú estabas haciendo el viernes en la noche de hace 2 semanas? ¿Qué tanto nos recuerda de nuestra vida hace un mes atrás? Esas cosas que nos estaban cambiando la mente y uno estaba tan enfocado y tan preocupado. ¿Qué tanto nos acuerda de eso? Mira, las cosas hasta muy importantes uno apenas las recuerda. Y las cosas que uno dura meses y hasta años planificando pasan así. Eso no es. Personalmente, a mí cuando me piden inclusive que planifique para adelante o que tengo que entregar algo, por importante que sea, estamos en una reunión y de inmediato yo tengo que anotarlo. O me mando un correo con eso, estamos en una reunión, mira Jairo, que hay que entregar eso. Sí, dame un segundito, lo mando en un correo porque se me va. Importantísimo, pero se me va. Nosotros vivimos bajo la tiranía del presente, atados a las manecillas del reloj, haciendo lo que el tiempo diga. Y uno planifica y se te va, ¿cierto? ¿Es o no es? No solo Jairo. Sé que algunos de ustedes, algunas de ustedes principalmente, tienen una memoria increíble y más o menos se planifican. Pero aquí, en el Principito, como si no fuera nada, así como una frasecita normal. Y uno se acostumbra a estas locuras porque uno lee la Biblia. Pero mira, como que no fuera nada. Marcos empieza diciendo, como está escrito en el profeta. Y de pronto él cita un libro, principalmente de Isaías, aunque también algo de Malaquías, escrito 600 años antes. 600 años antes. O sea, es como que hoy yo les citara, miren, yo voy a hablarles de algo que está pasando hoy, que fue Colón que dijo que iba a pasar. Y se está cumpliendo hoy, ping pum. Exactamente como Colón profetizó que iba a pasar.
Eso es lo que Marcos está haciendo. O sea, ya nosotros hoy aquí en Piedra Angular, en el año del Señor 2022, 24 de abril, estamos leyendo un libro que probablemente se escribió por ahí por el año 50. Pero este libro que estamos leyendo del año 50 está citando un libro o libros del siglo VI y siglo VII antes de Cristo, como que no fuera nada. Así, como escribió el profeta, y cita. Tú estás leyendo este libro increíble, porque ahora no dice algo como muy regular, como algo que pudiera pasarle a cualquiera, sino que es una profecía tan específica, tan cuidadosa, además que tiene tanto que enseñarnos hoy y tenía tanto que enseñarles a sus lectores en su día. Era de tal importancia para quienes estaban allí. ¿Quién se atrevía a profetizar algo que ocurriría 700 años después y verlo cumplido? Pero aquí tenemos a Marcos diciendo, hey, de lo que vamos a hablar ahora fue profetizado hace 600 y 700 años. Porque este mensaje del que estamos hablando no era nada nuevo. No fue que Pedro se lo inventó, no fue que Marcos se lo inventó. Y eso es tan antiguo que la única razón por la que nos es útil, por la que nos es transformador, por la que es tan revelador, es porque viene de Dios. No hay otra razón por la que vale. Porque las nuevas modas y la nueva idea y los nuevos libros, todo eso hoy todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo sale una gente nueva con una nueva teoría que es la que va a funcionar. Y todo el que tiene un negocio, una empresa, o está buscando en Instagram influencer, siempre hay una nueva gente que tiene la nueva idea que es la que va a funcionar. Y aquí está Marcos diciendo, hey, 700 años atrás se profetizó esto. Y aquí estamos nosotros sacando domingo en la mañana, día de dormir, aquí parado viendo a este muchachito abriendo un libro de 2000 años. Pero no por el muchachito, por el libro de 2000 años. Por la profecía de Dios para nosotros, porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque lo que Marcos iba a decir ahora era de un hombre que parecía un loco por toda forma, pero la gente se acercaba y se acercaba y se acercaba y se acercaba, y de quien profetizó el loco terminaba muerto en una cruz, y aquí estamos 2000 años después adorándole, cantándole y viviendo por él. El mensaje detrás del evangelio fue profetizado desde el principio, y es por eso que yo puedo ir a Génesis y llevarte a Jesús y a Éxodo y a Levítico y a Número, a Deuteronomio y a Josué y a Reyes, a todos. Y el profeta mayor de los profetas, Juan el Bautista, también fue profetizado, ese precursor de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la profecía acerca de Juan que vemos aquí? Bueno, que Juan tuvo el ministerio de la preparación. Nadie quiere ese ministerio. Todo el mundo quiere el ministerio que lo pone parado, aquí en el medio, donde las luces estén sobre él. Pero a Juan le tocó el ministerio de la preparación, porque así como el evangelio fue profetizado, también fue preparado. Y dice el versículo 2 en adelante, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Debo decirles, es importante decirlo en este tiempo, que Juan el Bautista es también llamado Juan el Bautizador, para que no piensen que él iba a una denominación bautista, tú sabes. No era que andaba con saco y corbata y asunto, no a eso que se refiere ser bautista. Viene porque él tenía una actividad que fue bastante única y novedosa en su momento, y hablaremos de eso en un momento. Revisando otros pasajes puedes ver que él tenía unos 30 años cuando inició su ministerio, no llegó a los 31. Fue un ministerio bastante corto. Pero también podemos afirmar que fue un ministerio de bastante importancia. De hecho, para los judíos su ministerio fue más importante que el de Jesús. Josefo, ustedes lo han escuchado mencionar tal vez, un historiador judío muy importante, de quien sabemos muchísimo del primer siglo por él. Josefo dedica casi 3 veces más palabras a Juan el Bautista que a Jesús.
porque Juan el Bautista fue muy impactante. Dice que él estaba vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero a la cintura. El lector del primer siglo de inmediato leía eso y sabía qué significaba. De inmediato decía que era una persona pobre que vivía en el desierto. Eso era. Que estaba vestido con lo que sobraba, con lo básico para sobrevivir. Él tenía una vida entonces de mucha dificultad, no de opulencia. Y como para marcar más el punto, dice que comía miel silvestre y langostas. El lector del primer siglo de inmediato sabía, no tenía que ser israelita que conociera la ley, no, el que vivía en el desierto sabe, miel silvestre, o sea, lo que sobra. Las langostas sobreabundaban, eran una plaga frecuentemente. Langostas, no piensen en restaurante, langostas eran básicamente grillo grande, eran saltamontes, que tenían mucha proteína, todavía hoy esto se come. Y miel, que igual se encontraban abundantemente en el desierto. O sea, él comía lo básico, se vestía con lo básico. Era una persona de pobreza, no de opulencia. Además, eso sería lo básico, pero también Juan estaba vistiéndose y comiendo como el profeta Elías, uno de los profetas más grandes de la historia. Un profeta que se había profetizado que volvería. Recuerden que Elías ni siquiera murió, sino que fue llevado por el Señor, también vestiéndose así. Entonces Juan estaba en el desierto comiendo langostas, llamando al arrepentimiento. Y noten dónde él estaba, en el desierto, como un reflejo de lo que ocurrió en el Éxodo. Pero él llamaba a los israelitas que volvieran al desierto. No los estaba sacando del desierto, sino llamándolos de vuelta al desierto, diciéndole: ustedes no han sido liberados, ustedes necesitan otro proceso, ustedes no están ready, no están limpios, no están libres, necesitan otro proceso, necesitan pasar por las aguas otra vez. ¿Se acuerdan el desierto donde el Señor liberó las aguas y ellos pasaron en seco? Ustedes necesitan mojarse. Como profetizó Isaías, encarnando Elías, y todo el mundo estaba atento al mensaje de este profeta. Y el mensaje central de Elías era el mensaje central de Juan. ¿Me están siguiendo, verdad? Esto era una figura muy única, muy interesante. Otra vez Jesús dice: no hubo mayor hombre nacido de mujer que este Juan. Elías, que tenía el mismo mensaje que Juan, lo que hizo fue llamar al pueblo al arrepentimiento para recibir perdón de parte del Señor. El pueblo de Israel se había corrompido completamente, había perdido el amor por Dios, había llenado todo Israel de altares para adorar a otros dioses y no a Él. Estaba buscando otras fuentes de seguridad, de conveniencia, de comodidad, de identidad. Se habían endurecido y se habían alejado una y otra vez del Señor. Elías había venido a anunciar que Dios, el Señor, estaba dispuesto a recibirlos si ellos se arrepentían. Ese era el mensaje de Elías. Si se arrepienten, Dios perdona. Si no. Y cuando Juan no solamente lo anuncia, sino que mora en el desierto, él está predicando y viviendo su mensaje, preparando ese camino de toda manera. Como dejando ver, miren, es que no es momento de estar en ciudades tranquilo. Es momento de revisar por qué es que estamos donde estamos espiritualmente. Es momento de, como dice el pasaje, de revisar nuestras vidas, revisar nuestros corazones, enderezar nuestras sendas y regresar al Señor. Y hay momentos en nuestras vidas que son así. Hay momentos que son de gozo, de privilegio, de bendición, y es verdad. Y en verdad, delante del Señor siempre podemos encontrar gozo y privilegio, porque el arrepentimiento nos llena de gozo también. Pero hay momentos donde tenemos que irnos al desierto y revisar nuestras vidas y decir: ¿qué está pasando? Y mi hermano, cuando uno está arrepentido, uno no está pensando mucho en los cascabeles y en las campanas y en todo eso. Uno está como: espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Y eso no está mal, pues no todos los días son de fiesta. Así que Juan estaba anunciando con sus palabras y viviendo con su vida un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de preparación de parte de Juan
Era un mensaje de arrepentimiento. Iglesia, esa palabra es un regalo para nosotros también. Así con doble R, que es como medio difícil de pronunciar. Arrepentimiento. No es tan buena como evangelio, ¿eh? No. Porque arrepentirnos sin tener para dónde volver. Pero la gracia de Dios es que si yo me estoy alejando de Dios, yo me arrepiento, me volteo y veo el evangelio. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Y no voy a abundar demasiado sobre esto, pero la idea de arrepentimiento en la Biblia no es sentirse mal. Principalmente en el Nuevo Testamento no tiene que ver con sentirse mal, es enderezar nuestros caminos. No es darle mucha mente al asunto y darle mucha vuelta. Es mirar a Dios, mirarme a mí y cambiar eso. No es pobrecito, es darle la espalda al pecado. Y como que desde el desierto se escuchaba la voz de Juan el Bautista diciendo: arrepiéntanse y vengan al Señor. Y esa voz hace como eco todavía hoy cuando yo leo Marcos. En mi vida, en mi propia vida. Me ha pasado. Y lo bueno es que ahora tenemos el Espíritu Santo, que no hay que esperar a que llegue Juan el Bautista. Ese que también hoy hace el trabajo de preparación de la tierra fértil de nuestro corazón. Y cuando me estoy alejando, arrepiéntate y no hay que esperar para bautizar, no hay que hacer un show. Yo puedo ir de inmediato donde el Señor y encontrar perdón. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Me acerco donde el sumo sacerdote, que fue tentado en todo pero sin pecado, y encuentro gracia ante el trono de la gracia. Porque Cristo bien lo dijo: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y los hemos cantado muchas veces. Mis faltas son muchas. ¿Qué dice? Su gracia es mayor. Y mira la belleza que dice el versículo 5. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Oye, dos cosas que te quiero decir. ¿Alguna vez tú habías pensado de dónde salieron toda la gente que seguía a Jesús? Toda esa multitud de gente que salían. Es que Juan el Bautista fue muy efectivo en su ministerio. Por la gracia de Dios, el Señor se estaba moviendo y la gente escuchó su mensaje. Su preparación fue bastante efectiva. La multitud de gente que seguían a Jesús no fue de la nada. Muchos de los discípulos de Jesús eran primero discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Y ahí hay ánimo para ti también. Tú esa gente con la que tú hablas, que tú crees que nunca se va a arrepentir, mi hermano, sigue predicando. Sigue ahí. ¿Qué sabes tú cuando el Señor va a calar en su corazón? ¿Qué sabes tú cuando el Señor va a calar en su corazón? Y ese arrepentimiento va a llegar y esa persona será acercada al Señor. Y lo segundo que hay que notar aquí, bueno, no quiero dejarte decir esto: si Dios prepara, cualquiera se arrepiente, ¿eh? Si Dios prepara, cualquiera se arrepiente. Tú y yo estoy aquí. Y tú también. Y tú también. ¿Tú crees que se necesita más gracia para salvarte a ti que para salvar a tu primo, a tu hermano, a tu vecino? La misma gracia. Y está disponible. Así que no pierdas la fe. No pierdas la fe. Pero lo segundo que te quiero decir aquí es que esta práctica que le dio nombre a Juan era totalmente única. Nunca había ocurrido antes. El bautismo de Juan era primera vez en la historia. Se cree que podía ser que había algo parecido, como que a los que no eran judíos, cuando se querían volver judíos, más o menos se hacía algo similar. Puede ser. Pero que un judío tuviera que bautizarse era totalmente nuevo en la historia. Totalmente nuevo. Por eso lo llamaban el bautista. Eso era una práctica totalmente nueva. Hoy en día, como que porque el mundo ha sido cristianizado, hay mucho como que uno más o menos entiende, pero en ese momento era una locura. Y era un acto de profunda humillación. Esto era una muestra externa de una humillación interna. Era la manera en que los hombres y mujeres decían: yo no puedo seguir viviendo como yo vivía. Yo necesito morir y ser transformados. Yo necesito ser limpiado. Así como se limpiaban los instrumentos para poder entrar al templo y ser utilizados, yo necesito ser limpiado. Ese bautismo era como un fruto del arrepentimiento de los judíos. Era su manera de mostrar: yo no quiero seguir viviendo así.
Y era una muestra de que el pueblo se estaba preparando para la venida de un bautismo mucho mayor. Mucho mayor. Porque nota las últimas palabras de nuestro texto hoy, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Porque pareciera que se trata de Juan, pero nunca se trata de nadie que no sea nuestro Dios. Y nuestro Dios solo lo conocemos a través de la persona de Jesús. Un padre de la iglesia resumía muy bien a la persona de Juan, un padre del siglo III, Ciril de Alejandría. Oye, como él decía, me encanta esto: Juan fue mayor que Moisés, menor que Cristo. Él fue quien culminó la ley y los profetas y quien esperó al ungido a quien apuntaban. Él fue mayor que los otros nacidos de mujer y fue menor que aquel nacido de la Virgen. Porque a pesar de lo grande que fue Juan, tanto la profecía como la preparación del evangelio se trataban de la persona que lo personificaría. Mira que Juan dice que vendría uno que sería un hombre. Claramente, porque él habla de que él no es digno de desatar ¿el qué? Su sandalia. Los cordones de su sandalia, o sea, lo más humillante que podía hacer un judío, algo que ni siquiera le tocaba, solo un esclavo le tocaría. Él dice: no, yo no soy digno de desatar las sandalias de este hombre, pero dice también que sería el Señor, que es el mismo título que tiene el Dios del universo a lo largo de la Biblia. Es esta contradicción andante a quien podemos ver y tocar. ¿Por qué? Porque nos bautizaría, dice. Nos va a bautizar. ¿Quién bautiza sino un hombre? Alguien que te puede tocar y ver. Alguien que está con nosotros, que camina con nosotros, entre nosotros. Eso veremos la semana que viene. Pero lo haría con el Espíritu Santo, algo que solo Dios puede hacer. Este Señor que vendría y cumpliría las promesas profetizadas, restauraría los corazones quebrantados y traería de nuevo al pueblo hacia Dios. Porque el bautismo de Juan era solo un símbolo provisional, una mirada de algo permanente que vendría. Juan era un mensajero que tendría que menguar para que Cristo pudiera crecer. Porque al final y al principio Marcos lo dejó clarito. Ese es el principio del evangelio singular de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. No se trata de Juan ni de más nadie. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, el hijo de María, hermano de Jacobo, de Judas y de otros más, carpintero que comía, bebía, iba a bodas, se cansaba y a veces no tenía ni tiempo para dormir. Y también el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel profetizado desde el principio, el hijo de Eva, el hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, aquel que creó el universo y lo sostiene con la palabra de su poder. Ese que vino humilde y vivió entre nosotros. Aquel que vino con la misión de dar su vida en rescate por muchos pecadores necesitados de arrepentimiento y fe. Necios, ciegos, perdidos, como tú y como yo. No personas espectaculares como Juan. Juan solo ese. No. Normales, quebrantados, orgullosos como Jairo. Y la dio contento, dispuesto en el madero. Aquel que sin necesitarlo se bautizó y luego se bautizó en la muerte del madero. Pero como es el Cristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, ni siquiera la muerte lo pudo detener. Y hoy vive y reina para siempre. Principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, profetizado, preparado y encarnado por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Jesús, tú eres nuestra buena noticia. Aquella profetizada, aquella por quien esperamos, aquella de quien hablamos y de quien predicamos y por quien vivimos. Señor, el mejor de nosotros te espera, el peor de nosotros te espera. El peor de nosotros te necesita.
y el mejor de nosotros también. Así que, Señor, al ver el ejemplo de Juan y que nos llamaba al arrepentimiento, yo te presento mi vida y te pido que tú muestres en mí aquellas áreas donde te necesito en arrepentimiento. Pero Dios, al ver el ejemplo de Juan, que también apuntaba a aquel que vendría y me daría el Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que tú muevas en esta iglesia ese sentir, ese saber de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y ahora vivimos en el poder de la resurrección. Así que nosotros ahora queremos adorarte y bendecirte por ese poder, bendecir tu santo y bendito nombre y darte gracias para siempre por quien tú eres y por lo que tú has hecho. Te bendecimos, Señor. Amén y amén.